Esta es Radio Cadena Sonora. En Guatemala, la radio de las noticias. Siglo. Buenas noches, señoras y señores, en Siglo 30, el programa de lo increíble, transmitiendo en radio abierta a través de Sonora y la Noticia, 30 repetidoras para todo el país, República de Guatemala, y a través de www.radiosiglo30.com en red para el mundo desde el centro de la América. Hoy vamos a continuar con el tema sobre voces del más allá, psicofonías, con otro experto, y el tema, como título, es La otra cara de las psicofonías. Entrevista a Pedro Fernández, colega nuestro desde Murcia, con esta personalidad invitada. Es una serie de 4 programas sobre este fenómeno, en donde ya tuvimos en la primera serie de 2 a Pedro Amorós, uno de los principales investigadores de las psicofonías o sonidos del más allá. Buenas noches, escuchen con atención, no se lo pierdan este programa, una entrevista exclusiva para ustedes desde España. El productor de cine Friedrich Jürgenson obtiene unas extrañas grabaciones donde aparecen, entre otras, la supuesta voz de su madre, difunta. ¿Es este el origen de las psicofonías? Es impresionante llegar a pensar que tras la muerte hay una nueva forma de vida tan inteligente como para poder comunicarse con los vivos. Pero no es menos sorprendente que las voces no provengan del más allá, sino de algún recóndito rincón de nuestra mente. Esta es la hipótesis que iguala en potencia a la corriente trascendental que desde el 59 viene defendiéndose. Ni los magnetófonos de aquel entonces, ni los avanzados equipos que nos ofrece el adelanto científico han podido explicar de dónde proceden esos extraños mensajes. ¿Se trata de la energía de seres que ya han fallecido? ¿Se trata de la inteligencia subyacente del ser humano todavía en vida? Hoy seguimos discutiendo sobre el mundo de las psicofonías. Abre las puertas a lo desconocido. La llave del conocimiento. Pues no se crean, amigos oyentes, que ustedes son los únicos que siguen preguntándose qué es una psicofonía, quién pronuncia esas palabras, golpes o susurros que en ella aparecen. Es un fenómeno que desde que se prestó el interés merecido por parte de quienes han seguido rigurosamente este fenómeno en sí, pues sigue despertando las preguntas que ustedes se hacen en este momento, que son prácticamente las mismas que nos hacemos nosotros. Es una lucha sin tregua a la que los investigadores de todo el mundo se enfrentan, habiendo conseguido pues interesantes logros que, aunque no sean definitivos, sí que nos van a adentrar en respuestas sobre los productores de estas voces, de esos mensajes. Y hoy pues tenemos la gran suerte, amigos oyentes, de contar con un invitado que seguro nos va a seguir aportando buenos datos y de la mejor forma posible, que es utilizando la razón y buscando en todo momento la conexión directa entre las voces psicofónicas y los experimentadores. Antes de nada, como siempre, Claudio Caballero, buenas tardes. Pues buenas tardes, Pedro. ¿Qué te sugiere a ti el término psicofonía? Bueno, pues la verdad yo creo que lo más propicio ahora es explicarle a la gente lo que realmente es una psicofonía, ¿no? Y desde luego lo que a mí me sugiere a primera vista, y yo creo que a todo el mundo, es, bueno, pues en cualquier aparato capaz de grabar un sonido, encontrar voces anómalas que ninguna de las personas presentes han escuchado, pero que sin embargo, pues de alguna forma luego se escuchan al rebobinar la cinta, ¿no? Y además es curiosísimo el término que adopta
el fenómeno parapsicológico, porque realmente se le llama psicofonía, psico, que es mente, y fonía, que es sonido, supuestamente el sonido de la mente, por decirlo de alguna forma, y sin embargo todo el mundo lo relaciona con el mundo de los muertos, o por lo menos las personas, o muchas de las personas que más han investigado suelen relacionar este sonido que nos llega, o dicen que nos llega desde otro más allá, desde personas que ya han fallecido. Esto lógicamente contradice la palabra en sí. Claro. Ojalá que sea así. Ojalá fuera así, porque sería una prueba de alguna forma cerciorarse de que realmente existe algo más. Sí, pero desde luego en este campo como en otros lo que hay que aplicar son los conceptos con los cuales estamos trabajando y como siempre hemos dicho, quizás la ciencia no puede todavía desmitificarlo todo en su conjunto, pero quizás es no porque no tenga explicación, como hemos dicho millones de veces, sino porque quizás no se haya avanzado lo suficiente y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Reflexión interesante, Claudio, muchas gracias. Para hablar y defender, amigos oyentes, la corriente mental del ser humano en el tema de la psicofonía, hoy hemos querido tener entre nosotros pues a una persona que no se ha conformado con leer sobre esto, sino que lleva investigando y experimentando durante más de media vida este fenómeno parafísico, en el que la ciencia, pues en este momento, pues no puede decir, lógicamente, que no es un fenómeno experimentable, medible, objetivable y todas esas otras condiciones que nos exigen a la hora de presentarles un fenómeno digno para su estudio. En línea tenemos ya al presidente de AVIPO, la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Omnilógicas, Paco Mañez. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, preparado para hablar. Pues gracias por unirte, Paco, al programa de la llave del conocimiento hoy y bienvenido. Francisco Mañez, amigos oyentes, es quien ha publicado varios interesantes libros entre los que se hallan, pues por supuesto, la teoría del colapso, espectacular trabajo que tenemos que felicitar, y también otro que es Cuando la razón duerme, trabajos todos ellos muy bien presentados y que están relacionados con el tema que hoy queremos abordar y con otros muchos temas. Antes de meternos directamente a reflexionar en el tema de hoy, pues tenemos que decir que hoy queríamos también contar con la inestimable presencia del presidente del Centro Investigador de Fenómenos Extraños, Joaquín Avenza, pero debido a esa gripe veraniega casi luego, pues ha sido imposible que esté hoy con nosotros, así que nuestro recuerdo para Joaquín. Vamos a comenzar por el principio, Paco. ¿Qué opinión os merece la fecha en la que aparece el fenómeno? Porque sabemos que este es el primer dato sobre el cual hay que trabajar, sobre todos los campos, para entender bien un fenómeno. Cuando quieras, Paco, adelante. Pues supongo que la historia es muy conocida, lo de Jürgensen, que en junio de 1959 él estaba grabando son los cantos de pájaros en los bosques suecos, y de repente, cuando iba a casa, escuchó la cinta y había unas voces extrañas, profundizó en la cuestión y se dio cuenta de que eran las voces de los fallecidos. Esa es la versión que él mismo incluyó en su primer libro y la que más ha circulado. Pero parece ser que en ese momento se descubren las psicofonías. Desde luego esa versión no es la real, y él mismo se encargó de tirarla abajo años después, cuando hizo unas declaraciones en el 73, creo que fue, para la revista Noticias Psíquicas, donde decía que él, desde otoño del año anterior, desde el 58, meses antes de la fecha que inicialmente había afirmado que lo había conseguido, había estado entrenándose para conseguir grabar las voces. Cuando miras la historia de la parapsicología, te das cuenta de que Jürgensen desde luego no fue el primero, y que muchos años antes ya había gente trabajando en la cuestión. El más antiguo y más conocido es un parapsicólogo italiano, Fernando Casamaggi, se llamaba, que en 1923 él estaba intentando averiguar qué era la telepatía. Según él, era una especie de radio mental. Y entonces lo que hizo fue colocar una jaula dentro de una jaula de Faraday, una radio, intentar que psíquicos, gente histérica y un sujeto con presuntas facultades paranormales consiguieran que su mente produjera las voces en la radio. A partir de ahí empiezan varios parapsicólogos a intentar cosas sueltas, hasta que llega, todo esto antes que Jürgensen, hasta que llega un parapsicólogo en su tiempo bastante famoso, de prestigio, que se llamaba Raymond Bayles, haciendo lo mismo, unas investigaciones con un psíquico Atirabón Zalay, perdonad, es que estoy hablando de memoria, claro. Uno está ya mayor para acordarse de los cuestiones. No, pero las ideas las tiene muy claras, Paco. Pues el hombre volvió a hacer lo mismo, estaba intentando hacer otro tipo de pruebas y de repente se quedó grabada voces, varias voces en el magnetofón. Empezó a investigar, publicó un artículo 6 meses antes que Jürgensen dijera que lo había descubierto, y nadie le hizo caso, aparentemente nadie le hizo caso, porque luego apareció de golpe Jürgensen con su famosa historia. Y luego las declaraciones que se hicieron en la época de amigos de Jürgensen declararon que Jürgensen no lo había obtenido en los bosques allí lejanos y sin querer, sino que había sido el patio trasero de su casa. Y eso lo dice un amigo íntimo de él y vecino, que era un tal West, que encima luego iba a ser director de la televisión sueca. Porque fue el primero que se la dio a ser técnico de sonido, fue el primero que se la dio para que la analizara. Te das cuenta de que empieza ya la historia un poco nebulosa, intentando hacer que vaya la opinión de la gente hacia qué son las voces de los fallecidos.
Entonces empiezan a aparecer la posición de la Iglesia, favoreciendo esta postura. Y empieza a ser un poco sospechoso esta aparente posición de la Iglesia, porque siempre oficialmente parece que no quiere saber nada del tema o lo niega. Sin embargo, siempre está detrás apoyando la idea de que son espíritus. Ajá. Lo más importante es, como siempre, y lo acabamos de mencionar, conocer cuáles son los orígenes auténticos de un fenómeno, porque si no, pues evidentemente hoy se pueden sacar conclusiones que nada pueden tener que ver con lo que es la propia naturaleza de este fenómeno. Hay investigadores, antes de entrar en este campo, Paco, lo que viene a comentar, amigos, Paco Mañez, es la actividad de la mente humana sobre los aparatos de grabación. Hemos comentado que a través de un intento corrígeme si me equivoco, de intentar demostrar que la telepatía no solo es posible en dos personas, en dos seres humanos, sino que algún tipo de aparato receptor es capaz de actuar como eso, como aparato receptor, siendo un hombre, una mente, la parte emisora de la parte. ¿No es así, Paco? Exacto. Esa fue la gran primera investigación relacionada con las psicofonías. Ajá. Hay investigadores que defienden que la psicofonía es manipulada por un tipo de energía inteligente. En tu caso defiendes la actividad mental a través de una alteración del estado de reposo de la materia, lo que viene a conocerse como la psicocinesis y más concretamente la telequinesis o la telequinesia, la que acciona el mecanismo y deja grabado mensajes sin mediar palabra. ¿Funcionan las psicofonías, Paco, con un nivel alto de energía en este caso? No. ¿Necesitan o no es necesario una gran potencialidad de energía para que se produzca el fenómeno? No hace falta una gran energía. De hecho, hemos intentado medir la energía que se produce entre el sujeto y el micrófono. No hemos conseguido nunca cazar una energía. Hemos intentado cazarla en el momento que debería entrar en el micrófono. Tampoco nunca hemos captado ningún tipo de energía. Por eso, tal vez, aunque esto sea un poco extraño, tal vez lo que produce la psicofonía no es una energía como nosotros conocemos. Lo que venimos a decir es que un neurólogo en este caso tampoco podría certificar que la actividad de la mente humana desciende hasta unos niveles demasiado ínfimos para producir este fenómeno. Si es que lo de la energía es un concepto también que la parapsicología adoptó de golpe cuando comenzó, porque era un concepto que estaba muy de moda, podía explicarlo casi todo. De hecho, lo que comentábamos antes, parecía que la telepatía era una radio mental, se llamar los nombres, incluso el indicaban, emisor y receptor. Intentaron por todos los medios captar esa energía, también la psicoquinesis, la influencia de la mente sobre la materia. De hecho, el encefalograma, por ejemplo, es un invento de la parapsicología para captar esa energía que saldría del cerebro y movería o influiría en un objeto. Y nunca hemos conseguido captar semejante energía. Ajá. Imagino, Paco Mañez, que el proceso se realiza de una forma que el experimentador no es consciente de ello, ¿verdad? No, desde luego el experimentador no es consciente y solo te das cuenta cuando estudias las psicofonías obtenidas, cuando empiezas tú a obtener psicofonías y de alguna forma te percatas de que se parecen demasiado a lo que tú piensas, a tu forma de vida, a tu forma de actuar. Y en realidad eso tampoco es una novedad. El primer parapsicólogo que investigó seriamente del tema de las psicofonías, Fassbender, un alemán que se ha llegado a decir que era el padre de la parapsicología científica europea, fue el primero que lo dijo. Uno de los primeros que estudió a Jürgenson se dio cuenta de que los contenidos de las cintas eran muy semejantes a lo que Jürgenson pensaba y a los primeros investigadores de las psicofonías. Había un sacerdote, Leo Smith, que conseguía psicofonías, pero siempre de personas que decían reza, y hablaban del cielo, del infierno, cosas relacionadas con la religión. Es demasiado semejante siempre los contenidos o los hallazgos que se hacen con lo que piensa la persona. Luego este es el primer dato que nos apunta que por lo menos hay relación entre el experimentador y el experimento en sí. Sí, además yo era muy partidario de la hipótesis espiritista, creo que como todos cuando empiezas, claro, porque es lo único que has escuchado y cuando obtienes voces estás seguro ya de que has contactado con los fallecidos. Sin embargo, una vez un investigador español famoso, el primero además que trajo las psicofonías a España, Germán de Argumosa, en un programa de radio habló de una psicofonía tremenda que había conseguido hacía unos años de una gente, bueno, no voy a hacerlo largo, pero que se amenazaba a uno de muerte y se decía te mataré, te mataré, te mataré. Hablando con un amigo, yo le dije, si yo consigo una psicofonía así, yo creo que muero en el instante de escucharla, el miedo que me da y tal. Me fui a casa, hice unas pruebas y en una de las pruebas aparecía una voz que decía la misma frase, te mataré, te mataré, te mataré. A mí me desconcertó porque dije, ¿cómo se parece tanto lo que me da miedo a lo que he obtenido? Claro. Y fue contraproducente, digamos. Empecé a pensar que si era yo el que estaba obteniendo esos resultados y no eran los espíritus los que se comunicaban. Y ahí empecé yo a cambiar de paradigma y a buscar explicaciones que no fueran las clásicas de los fallecidos.
Sin embargo, Paco, y no quiero originar polémica ni mucho menos en este momento, hay otros investigadores de mucho prestigio en España que dicen lo contrario que nos acabas de decir tú, es decir, que realmente los que se decantan por la teoría mentalista son personas que han investigado poco. Lo que pasa es que son personas que no son tan famosas ni se les divulga con tanta facilidad. No, lo que es cierto es que eso vende, Claudio. La tesis o la hipótesis que yo mantengo no es vendible. Claro. Es una hipótesis que te haga temblar por las noches cuando alguien la cuenta y esas cosas. Y entonces, pues, normalmente no se me suele entrevistar mucho ni cosas así. Sí, no obstante, Paco, yo sí que querría hacer una especie de puntualización. Es decir, cuando aparecen datos que no son conocidos por ninguna de las personas presentes, unas circunstancias que también se producen cuando estamos haciendo Ouija o algún experimento similar. Es decir, cuando en una psicofonía aparece un dato que ninguno de los presentes es capaz de reconocerlo ni que lo conoce en ningún nivel, ¿qué proceso mental se produciría bajo tu hipótesis? Pues eso es una cosa observada en casi todos los fenómenos paranormales, la aparición de información que teóricamente el sujeto no conoce. Desde los mediums, que eran capaces de dar datos de la vida de una persona y luego se comprobaban y eran ciertos, a otros fenómenos como la clarividencia. Todo eso no debe asombrarnos, el que aparezca información aparentemente desconocida por las personas que están en el momento, porque es, claro, uno de los temas más sorprendentes de la parapsicología. Lo que nosotros hemos hecho ha sido, de alguna forma, separar los fenómenos en cajitas. Es decir, si esto lo hace un aparato, es una psicofonía, un magnetófono. Si esto lo hace la televisión, es una psicoimagen. Si esto lo hace un medium, es un espíritu que se comunica desde el más allá. Si esto lo hace un clarividente, es un psíquico que tiene facultades paranormales. Es clarividencia o telepatía. Lo hemos ido separando, cuando en realidad lo que debe haber en el fondo es un único fenómeno. Claro. Sí. Nosotros hemos estado investigando no mal, sino desde un paradigma equivocado, y por eso nos parecen de fenómenos completamente diferentes entre sí. Pues vamos a comenzar, Paco, a ponerles a los oyentes algunas de esas grabaciones y ejemplos psicofónicos obtenidos por ti mismo. Y es que desde luego, amigos oyentes, tenemos que dejar algo claro. Si hay algo que realmente corrobore que las psicofonías que van a escuchar ustedes a continuación son auténticas, es la profesionalidad que nosotros desde este medio queremos dejarles constancia de ella. La profesionalidad de un auténtico investigador de campo como lo es Paco Mañez. Es una psicofonía, amigos oyentes, la que van a escuchar ustedes a continuación, que ha dado pues la vuelta al mundo, porque su mensaje es realmente tremendo. Paco preguntaba, como siempre, y como creo que todos los que hemos intentado localizar estas voces, o captar, o capturar, o cazar estas voces, pues son esas preguntas que queremos saber realmente plantear en un momento dado, y es de dónde vienen esas voces, dónde están estos supuestos seres, o si es un contacto con el propio yo. Es una voz que aparece diciendo, cuando Paco interroga dónde están, la voz se cuela diciendo, estamos al otro lado de la muerte. Les recordamos, amigos oyentes, que si ustedes son especialmente sensibles ante estas cosas, pues lo mejor y más recomendable en este momento es que bajen el volumen del aparato receptor, porque la que van a escuchar realmente da bastante respeto. La escuchamos y luego seguimos hablando con Francisco Mañez. Estamos al otro lado de la muerte. Paco, cuéntanos un poco cómo realizaste esta prueba y los aparatos que utilizaste. Bueno, yo creo que lo principal en realidad son los aparatos utilizados, porque para estas psicofonías que estás poniendo se utilizó un generador de ruido blanco, además construido por el CIFE, por Joaquín Abenza, que es una lástima que no esté hoy aquí, porque también es una de las personas que apoyaría esta hipótesis, pero claro, tampoco es una de las personas que sale todos los días en televisión, en todas las revistas de papel, y bueno, toda la pena. Pues en realidad el generador de ruido blanco es tan viejo como las psicofonías prácticamente. Es una emisora de radio que emite una frecuencia determinada donde no entran las emisoras normales y se conecta al cassette con un solo micrófono, entonces evita tanto las radios como las voces ambientales. Y lo que pasa es que produce un ruido, el freír de huevos continuo, como una emisora, ¿no? Cuando no cogemos nada. Y yo no puedo decir que es algo horroroso. Yo he llegado a hacer tantas horas que he tenido un sueño en el que solo oía el ruido y no tenía ni imágenes. ¿En qué frecuencia trabajan concretamente, Paco? Creo que era de 8... ahora me habéis pillado, de 8 a 10 megahertz, ¿eh? No me acuerdo en este momento. Bueno, pero no lo utilizo el generador. Ajá, pero el generador, estamos hablando de la frecuencia que utiliza el generador de ruido blanco. Ajá.
Bien, Paco, yo quisiera hacerte una mención y es otro nuevo dato que apunta que algo tiene que ver el ser humano con todo esto. Y es que tú sabes mejor que yo que Joaquín Avenza, el presidente del CICE, ha construido decenas de este tipo de aparatos y casualmente pues uno de los muy pocos que ha conseguido logros como este ha sido tú, lo cual nos indica una vez más que algo tiene que ver el investigador porque el aparato es el mismo. La verdad es que aunque fueron los espíritus, en realidad también se dice que la psicofonía es una cosa que no tiene nada que ver con el investigador y nos damos cuenta que hay investigadores que de alguna forma consiguen más que otros. Jurgenson consiguió no sé si miles o millones de voces. Fue una verdadera salvajada lo que él consiguió. Y yo, por ejemplo, no he conseguido tantas. Pero para conseguir la primera estuve día sí, día no, y en el medio también muchas veces, intentándolo durante 6 meses. E incluso utilizaba un temporizador para que por la noche él se pusiera solo a grabar cuando no había nadie presente. Así estuve 6 meses hasta que por primera vez, y con generador, cuando no había nadie presente, obtuve la primera psicofonía. Desde luego, Paco, tiene que ser escalofriante que una voz te diga estamos al otro lado de la muerte. Lo es, aunque no diga eso, os puedo asegurar que la primera vez que oye que has grabado algo. No hay tiempo para más. Es una serie de 4 programas sobre psicofonías realmente único, con verdaderos expertos, con hipótesis, con ideas que generalmente pues no tenemos a la mano muy fácilmente. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Quiero un abrazo. Eduardo Mendoza les dice hasta el próximo de la serie. Siglo, 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 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Los terremotos son provocados por el movimiento de la corteza de la Tierra. Aquí, a lo largo de la falla de San Andrés, en California, 2 placas se mueven y agitan entre sí a un ritmo de 5 centímetros por año. En otras partes del mundo, estas placas que flotan sobre la cubierta caliente de la Tierra se deslizan por debajo una de la otra en un proceso llamado subtracción. Esto puede provocar fuertes terremotos, como este, que derribó las fachadas de los edificios en el centro de Anchorage, Alaska, en 1964, durante el peor terremoto que ha azotado a Norteamérica. El temblor de 9.2 fue enorme. Se prolongó durante 4 minutos. Los edificios se desplomaron, los caminos y las tuberías se retorcieron. En cuestión de segundos, las grietas en la tierra se elevaron a la altura de un edificio de 2 pisos, en algunos lugares desplazando la tierra hacia el mar. Aléjense de las áreas bajas y diríjanse a las colinas. Se espera que la marejada azote este punto en cualquier momento. El movimiento violento provocó olas gigantes tsunami, muros de agua de 27 metros de altura que destruyeron la costa. Aun cuando el movimiento sísmico llegue a características de terremoto, la mayoría de personas que mueren es debido a la imprudencia y la falta de preparación sobre qué hacer en caso de una emergencia de este tipo. En Anchorage solo hubo 600 muertos para un terremoto de casi 9 grados Richter. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio. Esta es Radio Cadena Sonora. En Guatemala, la radio de las noticias. Siglo, 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 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Buenas noches, señoras y señores. En Siglo 30, el programa de lo increíble, transmitiendo en radio abierta a través de Sonora y la Noticia, 30 repetidoras para todo el país, República de Guatemala.
y a través de www.radiosiglo30.com en red para el mundo desde el centro de la América. Hoy vamos a continuar con el tema sobre voces del más allá, psicofonías, con otro experto, y el tema, como título, es la otra cara de las psicofonías. Entrevista a Pedro Fernández, colega nuestro desde Murcia, con esta personalidad invitada. Es una serie de 4 programas sobre este fenómeno, en donde ya tuvimos en la primera serie de 2 a Pedro Amorós, uno de los principales investigadores de las psicofonías o sonidos del más allá. Buenas noches, escuchen con atención, no se lo pierdan este programa, una entrevista exclusiva para ustedes desde España. El productor de cine Friedrich Jürgenson obtiene unas extrañas grabaciones donde aparecen, entre otras, la supuesta voz de su madre, difunta. ¿Es este el origen de las psicofonías? Es impresionante llegar a pensar que tras la muerte hay una nueva forma de vida tan inteligente como para poder comunicarse con los vivos. Pero no es menos sorprendente que las voces no provengan del más allá, sino de algún recóndito rincón de nuestra mente. Esta es la hipótesis que iguala en potencia a la corriente trascendental que desde el 59 viene defendiéndose. Ni los magnetófonos de aquel entonces, ni los avanzados equipos que nos ofrece el adelanto científico han podido explicar de dónde proceden esos extraños mensajes. ¿Se trata de la energía de seres que ya han fallecido? ¿Se trata de la inteligencia subyacente del ser humano todavía en vida? Hoy seguimos discutiendo sobre el mundo de las psicofonías. Abre las puertas a lo desconocido. La llave del conocimiento. Pues no se crean, amigos oyentes, que ustedes son los únicos que siguen preguntándose qué es una psicofonía, quién pronuncia esas palabras, golpes o susurros que en ella aparecen. Es un fenómeno que desde que se prestó el interés merecido por parte de quienes han seguido rigurosamente este fenómeno en sí, pues sigue despertando las preguntas que ustedes se hacen en este momento, que son prácticamente las mismas que nos hacemos nosotros. Es una lucha sin tregua a la que los investigadores de todo el mundo se enfrentan, habiendo conseguido pues interesantes logros que, aunque no sean definitivos, sí que nos van a adentrar en respuestas sobre los productores de estas voces, de estos mensajes. Y hoy pues tenemos la gran suerte, amigos oyentes, de contar con un invitado que seguro nos va a seguir aportando buenos datos y de la mejor forma posible, que es utilizando la razón y buscando en todo momento la conexión directa entre las voces psicofónicas y los experimentadores. Antes de nada, como siempre, Claudio Caballero, buenas tardes. Pues buenas tardes, Pedro. ¿Qué te sugiere a ti el término psicofonía? Bueno, pues la verdad yo creo que lo más propicio ahora es explicarle a la gente lo que realmente es una psicofonía, ¿no? Y desde luego lo que a mí me sugiere a primera vista, y yo creo que a todo el mundo, es, bueno, pues en cualquier aparato capaz de grabar un sonido, encontrar voces anómalas que ninguna de las personas presentes han escuchado, pero que sin embargo, pues de alguna forma luego se escuchan al rebobinar la cinta, ¿no? Y además es curiosísimo el término que adopta el fenómeno parapsicológico, porque realmente se le llama psicofonía, psico, que es mente, y fonía, que es sonido, supuestamente el sonido de la mente, por decirlo de alguna forma, y sin embargo todo el mundo lo relaciona con el mundo de los muertos, o por lo menos las personas, o muchas de las personas que más han investigado suelen relacionar este sonido que nos llega, o dicen que nos llega desde otro más allá, desde personas que ya han fallecido. Esto lógicamente contradice la palabra en sí. Claro. Ojalá que sea así. Ojalá fuera así, porque sería una prueba de alguna forma cerciorarse de que realmente existe algo más. Sí, pero desde luego en este campo como en otros lo que hay que aplicar son los conceptos con los cuales estamos trabajando y como siempre hemos dicho, quizás la ciencia no puede todavía desmitificarlo todo en su conjunto, pero quizás es no porque no tenga explicación, como hemos dicho millones de veces, sino porque quizás no se haya avanzado lo suficiente y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Reflexión interesante, Claudio, muchas gracias. Para hablar y defender, amigos oyentes, la corriente mental del ser humano en el tema de la psicofonía, hoy
hemos querido tener entre nosotros pues a una persona que no se ha conformado con leer sobre esto, sino que lleva investigando y experimentando durante más de media vida este fenómeno parafísico, en el que la ciencia, pues en este momento, pues no puede decir, lógicamente, que no es un fenómeno experimentable, medible, objetivable y todas esas otras condiciones que nos exigen a la hora de presentarles un fenómeno digno para su estudio. En línea tenemos ya al presidente de AVIPO, la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Omnilógicas, Paco Mañez. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, preparado para hablar. Pues gracias por unirte, Paco, al programa de la llave del conocimiento hoy y bienvenido. Francisco Mañez, amigos oyentes, es quien ha publicado varios interesantes libros entre los que se hallan, pues por supuesto, la teoría del colapso, espectacular trabajo que tenemos que felicitar, y también otro que es Cuando la razón duerme, trabajos todos ellos muy bien presentados y que están relacionados con el tema que hoy queremos abordar y con otros muchos temas. Antes de meternos directamente a reflexionar en el tema de hoy, pues tenemos que decir que hoy queríamos también contar con la inestimable presencia del presidente del Centro Investigador de Fenómenos Extraños, Joaquín Amenza, pero debido a esa gripe veraniega casi luego, pues ha sido imposible que esté hoy con nosotros, así que nuestro recuerdo para Joaquín. Vamos a comenzar por el principio, Paco. ¿Qué opinión os merece la fecha en la que aparece el fenómeno? Porque sabemos que este es el primer dato sobre el cual hay que trabajar sobre todos los campos para entender bien un fenómeno. Cuando quieras, Paco, adelante. Pues supongo que la historia es muy conocida, lo de Jürgenson, que en junio de 1959 él estaba grabando son los cantos de pájaros en los bosques suecos, y de repente cuando iba a casa escuchó la cinta y había unas voces extrañas, profundizó en la cuestión y se dio cuenta de que eran las voces de los fallecidos. Esa es la versión que él mismo incluyó en su primer libro y la que más ha circulado. Pero parece ser que en ese momento se descubren las psicofonías. Desde luego esa versión no es la real, y él mismo se encargó de tirarla abajo años después, cuando hizo unas declaraciones en el 73, creo que fue, para la revista Noticias Psíquicas, donde decía que él, desde otoño del año anterior, desde el 58, meses antes de la fecha que inicialmente había afirmado que lo había conseguido, había estado entrenándose para conseguir grabar las voces. Cuando miras la historia de la parapsicología, te das cuenta de que Jürgenson desde luego no fue el primero, y que muchos años antes ya había gente trabajando en la cuestión. El más antiguo y más conocido es un parapsicólogo italiano, Fernando Casamaggi, se llamaba, que en 1923 él estaba intentando averiguar qué era la telepatía. Según él, era una especie de radio mental. Y entonces lo que hizo fue colocar una jaula, dentro de una jaula de Faraday, una radio, intentar que psíquicos, gente histérica y un sujeto con presuntas facultades paranormales consiguieran que su mente produjera las voces en la radio. A partir de ahí empiezan varios parapsicólogos a intentar cosas sueltas, hasta que llega, todo esto antes que Jürgenson, hasta que llega un parapsicólogo en su tiempo bastante famoso de prestigio, que se llamaba Raymond Bayles, que haciendo lo mismo, unas investigaciones con un psíquico Atirabón Zalay, perdonad, es que estoy hablando de memoria, claro. Uno está ya mayor para acordarse de esos temas. No, pero las ideas las tiene muy claras, Paco. Pues el hombre volvió a hacer lo mismo, estaba intentando hacer otro tipo de pruebas y de repente se quedó grabada varias voces en el magnetofón. Empezó a investigar, publicó un artículo 6 meses antes que Jürgenson dijera que lo había descubierto, y nadie le hizo caso, aparentemente nadie le hizo caso, porque luego apareció de golpe Jürgenson con su famosa historia. Y luego las declaraciones que se hicieron en la época de amigos de Jürgenson declararon que Jürgenson no lo había obtenido en los bosques allí lejanos y sin querer, sino que había sido el patio trasero de su casa. Y eso lo dice un amigo íntimo de él y vecino, que era un tal West, que encima luego iba a ser director de la televisión sueca. Porque fue el primero que se la dio a ser técnico de sonido, fue el primero que se la dio para que la analizara. Te das cuenta de que empieza ya la historia un poco nebulosa, intentando hacer que vaya la opinión de la gente hacia que son las voces de los fallecidos. Entonces empiezan a aparecer la posición de la Iglesia favoreciendo esta postura, y empieza a ser un poco sospechoso esta aparente posición de la Iglesia, porque siempre oficialmente parece que no quiere saber nada del tema o lo niega. Sin embargo, siempre está detrás apoyando la idea de que son espíritus. Ajá. Lo más importante es, como siempre, y lo acabamos de mencionar, conocer cuáles son los orígenes auténticos de un fenómeno, porque si no, pues evidentemente hoy se pueden sacar conclusiones que nada pueden tener que ver con lo que es la propia naturaleza de este fenómeno. Hay investigadores, antes de entrar en este campo, Paco, lo que viene a comentar, amigos, Paco Mañez, es la actividad de la mente humana sobre los aparatos de grabación. Hemos comentado que a través de un intento corrígeme si me equivoco, de intentar demostrar que la telepatía no solo es posible en dos personas, en dos seres humanos, sino que algún tipo de aparato receptor es capaz de actuar como eso, como aparato receptor, siendo un hombre, una mente, la parte emisora de la parte, ¿no es así, Paco? Exacto. Pero fue la gran primera investigación relacionada con las psicofonías. Ajá.
Hay investigadores que defienden que la psicofonía es manipulada por un tipo de energía inteligente. En tu caso defiendes la actividad mental a través de una alteración del estado de reposo de la materia, lo que viene a conocerse como la psicofinesis y más concretamente la telequinesis o la telequinesia, la que acciona el mecanismo y deja grabado mensajes sin mediar palabra. ¿Funcionan las psicofonías, Paco, con un nivel alto de energía en este caso? No. ¿Necesitan o no es necesario una gran potencialidad de energía para que se produzca el fenómeno? No hace falta una gran energía. De hecho, hemos intentado medir la energía que se produce entre el sujeto y el micrófono. No hemos conseguido nunca cazar una energía. Hemos intentado cazarla en el momento que debería entrar en el micrófono. Tampoco nunca hemos captado ningún tipo de energía. Por eso, tal vez, aunque esto sea un poco extraño, tal vez lo que produce la psicofonía no es una energía como nosotros conocemos. Lo que venimos a decir es que un neurólogo en este caso tampoco podría certificar que la actividad de la mente humana desciende hasta unos niveles demasiado ínfimos para producir este fenómeno. Si es que lo de la energía es un concepto también que la parapsicología adoptó de golpe cuando comenzó, porque era un concepto que estaba muy de moda, podía explicarlo casi todo. De hecho, lo que comentábamos antes, parecía que la telepatía era una radio mental, se llaman los nombres, incluso lo indicaban, emisor y receptor. Intentaron por todos los medios captar esa energía, también la psicoquinesis, la influencia de la mente sobre la materia. De hecho, el encefalograma, por ejemplo, es un invento de la parapsicología para captar esa energía que saldría del cerebro y movería o influiría en un objeto. Y nunca hemos conseguido captar semejante energía. Ajá. Imagino, Paco Mañez, que el proceso se realiza de una forma que el experimentador no es consciente de ello, ¿verdad? No, desde luego el experimentador no es consciente y solo te das cuenta cuando estudias las psicofonías obtenidas, cuando empiezas tú a obtener psicofonías y de alguna forma te percatas de que se parecen demasiado a lo que tú piensas, a tu forma de vida, a tu forma de actuar. Y en realidad eso tampoco es una novedad, ¿eh? El primer parapsicólogo que investigó seriamente el tema de las psicofonías, Hans Bender, un alemán que se ha llegado a decir que era el padre de la parapsicología científica europea, fue el primero que lo dijo. Uno de los primeros que estudió a Jürgenson se dio cuenta de que los contenidos de las cintas eran muy semejantes a lo que Jürgenson pensaba. Y a los primeros investigadores de las psicofonías, había un sacerdote, Leo Smith, que conseguía psicofonías, pero siempre de personas que decían reza, y hablaban del cielo, del infierno, cosas relacionadas con la religión. Es demasiado semejante siempre los contenidos o los hallazgos que se hacen con lo que piensa la persona. Luego este es el primer dato que nos apunta que por lo menos hay relación entre el experimentador y el experimento en sí. Sí, además yo era muy partidario de la hipótesis espiritista, creo que como todos cuando empiezas, claro, porque es lo único que has escuchado y cuando obtienes voces estás seguro ya de que has contactado con los fallecidos. Sin embargo, una vez un investigador español famoso, el primero además que trajo las psicofonías a España, Germán de Argumosa, en un programa de radio habló de una psicofonía tremenda que había conseguido hacía unos años de una gente, bueno, no voy a hacerlo largo, pero que se amenazaba a uno de muerte y se decía te mataré, te mataré, te mataré. Hablando con un amigo, yo le dije, si yo conté una psicofonía así, yo creo que muero en el instante de escucharla, el miedo que me da y tal. Me fui a casa, hice unas pruebas y en una de las pruebas aparecía una voz que decía la misma frase, te mataré, te mataré, te mataré. A mí me desconcertó porque dije, ¿cómo se parece tanto lo que me da miedo a lo que he obtenido? Claro. Y fue contraproducente, digamos. Empecé a pensar que si era yo el que estaba obteniendo esos resultados y no eran los espíritus los que se comunicaban. Y ahí empecé yo a cambiar de paradigma y a buscar explicaciones que no fueran las clásicas de los fallecidos. Sin embargo, Paco, y no quiero originar polémica ni mucho menos en este momento, hay otros investigadores de mucho prestigio en España que dicen lo contrario que nos acabas de decir tú, es decir, que realmente los que se decantan por la teoría mentalista son personas que han investigado poco. Lo que pasa es que son personas que no son tan famosas ni se les divulga con tanta facilidad. No, lo que es cierto es que eso vende, Claudio. La tesis o la hipótesis que yo mantengo no es vendible. Claro. Es una hipótesis que te haga temblar por las noches cuando alguien la cuenta y esas cosas. Y entonces, pues, normalmente no se me suele entrevistar mucho ni cosas así. Sí, no obstante, Paco, yo sé que sí que querría hacer una especie de puntualización, es decir, cuando aparecen datos que no son conocidos por ninguna de las personas presentes, una circunstancia que también se producen cuando estamos haciendo Ouija o algún experimento similar, es decir, cuando en una psicofonía aparece un dato que ninguno de los presentes es capaz de reconocerlo ni que lo conoce en ningún nivel, ¿qué proceso mental se produciría bajo tu hipótesis? Pues eso es una cosa observada en casi todos los fenómenos paranormales, la aparición de información que teóricamente el sujeto no conoce. Desde los mediums, que eran capaces de dar datos de la vida de una persona y luego se comprobaban y eran ciertos, a
a otros fenómenos como la clarividencia. Todo eso no debe asombrarnos, el que aparezca información aparentemente desconocida por las personas que están en el momento, porque es, claro, uno de los temas más sorprendentes de la parapsicología. Lo que nosotros hemos hecho ha sido, de alguna forma, separar los fenómenos en cajitas. Es decir, si esto lo hace un aparato, es una psicofonía, un magnetófono. Si esto lo hace la televisión, es una psicoimagen. Si esto lo hace un medium, es un espíritu que se comunica desde el más allá. Si esto lo hace un clarividente, es un psíquico que tiene facultades paranormales. Es clarividencia o telepatía. Lo hemos ido separando, cuando en realidad lo que debe haber en el fondo es un único fenómeno. Claro. Y nosotros hemos estado investigando, no mal, sino de un paradigma equivocado, y por eso nos parecen fenómenos completamente diferentes entre sí. Pues vamos a comenzar, Paco, a ponerles a los oyentes algunas de esas grabaciones y ejemplos psicofónicos obtenidos por ti mismo. Y es que, desde luego, amigos oyentes, tenemos que dejar algo claro. Si hay algo que realmente corrobore que las psicofonías que van a escuchar ustedes a continuación son auténticas, es la profesionalidad que nosotros desde este medio queremos dejarles constancia de ella. La profesionalidad de un auténtico investigador de campo como lo es Paco Mañez. Es una psicofonía, amigos oyentes, la que van a escuchar ustedes a continuación, que ha dado pues la vuelta al mundo, porque su mensaje es realmente tremendo. Paco preguntaba, como siempre, y como creo que todos los que hemos intentado localizar estas voces, o captar, o capturar, o cazar estas voces, pues son esas preguntas que queremos saber realmente, plantear en un momento dado, y es de dónde vienen esas voces, dónde están estos supuestos seres, o si es un contacto con el propio yo. Es una voz que aparece diciendo, cuando Paco interroga dónde están, la voz se cuela diciendo, estamos al otro lado de la muerte. Les recordamos, amigos oyentes, que si ustedes son especialmente sensibles ante estas cosas, pues lo mejor y más recomendable en este momento es que bajen el volumen del aparato receptor, porque la que van a escuchar realmente da bastante respeto. La escuchamos y luego seguimos hablando con Francisco Mañez. Estamos al otro lado de la muerte. Paco, cuéntanos un poco cómo realizaste esta prueba y los aparatos que utilizaste. Bueno, yo creo que lo principal en realidad son los aparatos utilizados, porque para estas psicofonías que estás poniendo se utilizó un generador de ruido blanco, además construido por el CIFE, por Joaquín Avenza, que es una lástima que no esté hoy aquí, porque también es una de las personas que apoyaría esta hipótesis, pero claro, tampoco es una de las personas que sale todos los días en televisión, ni en todas las revistas de papel, y bueno, es toda la pena. Pues en realidad el generador de ruido blanco es tan viejo como las psicofonías prácticamente. Es una emisora de radio que emite una frecuencia determinada donde no entran las emisoras normales y se conecta al cassette con el micrófono, entonces evita tanto las radios como las voces ambientales. Y lo que pasa es que produce un ruido, es el freír de huevos continuo, como una emisora, ¿no? Cuando no cogemos nada. Y yo lo puedo decir que es algo horroroso. Yo he llegado a hacer tantas horas que he tenido un sueño en el que solo oía el ruido y no tenía ni imágenes. ¿En qué frecuencia trabajan concretamente, Paco? Creo que era de 8... Bueno, ahora me habéis pillado, de 8 a 10 megahercios, ¿eh? No me acuerdo en este momento. Bueno, pero lo utilizo el generador. Ajá, pero el generador, estamos hablando de la frecuencia que utiliza el generador de ruido blanco. Ajá. Bien, Paco, yo quisiera hacerte una mención, y es otro nuevo dato que apunta que algo tiene que ver el ser humano con todo esto, y es que tú sabes mejor que yo que Joaquín Avenza, el presidente del CIFE, ha construido decenas de este tipo de aparatos, y casualmente pues uno de los muy pocos que ha conseguido logros como este ha sido tú, lo cual nos indica una vez más que algo tiene que ver el investigador, porque el aparato es el mismo. La verdad es que aunque fueran los espíritus, en realidad también se dice que la psicofonía es una cosa que no tiene nada que ver con el investigador, y nos damos cuenta que hay investigadores que de alguna forma consiguen más que otros. Joe Gerson consiguió no sé si miles o millones de voces. Fue una verdadera salvajada lo que él consiguió, y yo por ejemplo no he conseguido tantas, pero para conseguir la primera estuve día sí, día no, y el del medio también muchas veces, intentándolo durante 6 meses. E incluso utilizaba un temporizador para que por la noche él se pusiera solo a grabar cuando no había nadie presente. Así estuve 6 meses hasta que por primera vez, y con generador, cuando no había nadie presente, obtuve la primera psicofonía. Desde luego, Paco, tiene que ser escalofriante que una voz te diga estamos al otro lado de la muerte. Lo es, aunque no diga eso, os puedo asegurar que la primera vez que oye que has grabado algo. No hay tiempo para más. Es una serie de 4 programas sobre psicofonías, realmente único, con verdaderos expertos, con hipótesis, con ideas que generalmente pues no tenemos a la mano muy fácilmente. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Quiero un abrazo. Eduardo Mendoza les dice hasta el próximo de la serie.
siglo, 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 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Los terremotos son provocados por el movimiento de la corteza de la Tierra. Aquí, a lo largo de la falla de San Andrés en California, dos placas se mueven y agitan entre sí a un ritmo de 5 centímetros por año. En otras partes del mundo, estas placas que flotan sobre la cubierta caliente de la Tierra se deslizan por debajo una de la otra en un proceso llamado subtracción. Esto puede provocar fuertes terremotos, como este, que derribó las fachadas de los edificios en el centro de Anchorage, Alaska, en 1964, durante el peor terremoto que ha azotado a Norteamérica. El temblor de 9.2 fue enorme. Se prolongó durante 4 minutos. Los edificios se desplomaron, los caminos y las tuberías se retorcieron. En cuestión de segundos, las grietas en la tierra se elevaron a la altura de un edificio de 2 pisos, en algunos lugares desplazando la tierra hacia el mar. Aléjense de las áreas bajas y diríjanse a las colinas. Se espera que la marejada azote este punto en cualquier momento. El movimiento violento provocó olas gigantes tsunami, muros de agua de 27 metros de altura que destruyeron la costa. Aun cuando el movimiento sísmico llegue a características de terremoto, la mayoría de personas que mueren es debido a la imprudencia y la falta de preparación sobre qué hacer en caso de una emergencia de este tipo. En Anchorage solo hubo 600 muertos para un terremoto de casi 9 grados Richter. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio.